esta mañana de Ariel Peralta, experta del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, de la comisionada Rosa María Payá, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Azalia Solís y Ana Quiroz, defensoras de derechos humanos. Agradecemos también la participación de las delegaciones diplomáticas, de miembros de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Panamá, de la Comisión Interamericana y representantes de sociedad civil que nos acompañan aquí presencialmente y en línea. Desde el inicio de la violenta represión de las protestas de abril de 2018 en Nicaragua, las mujeres que reclamaban por la negligencia del gobierno en responder al incendio de la Reserva Indio Maíz y por la controversial reforma a la Ley de la Seguridad Social, fueron reprimidas brutalmente, detenidas arbitrariamente, procesadas sin respetar las debidas garantías e incluso en algunos casos víctimas de violencia sexual. Mujeres jóvenes, mujeres mayores, mujeres madres de víctimas letales de la represión. Todas ellas fueron y continúan siendo víctimas de la dictadura que rige en Nicaragua, forzadas al exilio o a permanecer en el país bajo vigilancia en un arresto domiciliario de facto, desterradas, despojadas de su nacionalidad, confiscadas e impedidas de regresar a su país por la prohibición del Estado. Mujeres como las madres de Abril, que siguen reclamando justicia por sus hijos asesinados. Mujeres como Tinimisca Rivera, quien perseveró casi 3 años exigiendo al régimen informara dónde estaba su padre, el líder indígena Proclum Rivera, y quien, una vez se conoció de su muerto bajo custodia del Estado, demandó, sin ser escuchada por el régimen, que su cuerpo fuera entregado para darle sepultura conforme a sus tradiciones y costumbres. Mujeres como Claudia Vargas, quien reclama justicia por el asesinato de su esposo Roberto Sancán, víctima de represión transnacional. Mujeres víctimas de desaparición forzada, como Salvadora Martínez. Mujeres que no se cansan de ir a la cárcel modelo, a los hospitales e incluso a la morgue para conocer si ahí están sus seres queridos. Mujeres como Ana Quiroz, quien fue víctima de una brutal agresión en la primera movilización realizada en Managua la tarde del 18 de abril de 2018, y luego expulsada de Nicaragua y despojada de su nacionalidad 2 veces, como ella misma afirma. Mujeres como Azalia Solís, incluida en la lista de 94 personas opositoras consideradas traidoras a la patria por el régimen Ortega Murillo, despojada de su nacionalidad y confiscada. Y tantas otras mujeres que no tienen visibilidad para evitar represalias. Sin duda, con justa razón, el GREN concluye en su informe Nicaragua, la represión en clave de género, mujeres y violaciones de derechos humanos, que las graves violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018 han tenido dimensiones de género claras y sistemáticas. Estas violaciones no solo han afectado de manera diferenciada a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, sino que además han reproducido, instrumentalizado y profundizado desigualdades estructurales y estereotipos de género preexistentes para castigar, disciplinar y silenciar a las víctimas. Algunas de estas violaciones y abusos constituyen los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, desaparición forzada, deportación y persecución por motivos políticos. La gravedad y prolongación de la crisis nicaragüense ha demandado la atención y acompañamiento permanente de los órganos de protección internacional de los derechos humanos, así como de la sociedad civil y de la comunidad internacional comprometida con la democracia y los derechos humanos. En la atención a la crisis nicaragüense, la Organización de Estados Americanos ha jugado un rol esencial. Si bien Nicaragua salió de la OEA el 19 de noviembre de 2023,
Al cumplirse 2 años de la denuncia que hiciera de la Carta de la OEA, Nicaragua continúa vinculada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados regionales. El Grupo de Países Voluntarios sobre Nicaragua mantiene su atención sobre lo que ocurre en el país y busca incidir en la solución de la crisis. Organizaciones de sociedad civil que conformamos el Grupo de Acción Nicaragua ante la OEA hemos considerado indispensable organizar este evento en el marco de la Asamblea General de la OEA para destacar las dimensiones de género de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. En nuestro panel de esta mañana contamos con la presencia de Ariela Peralta, experta del GREN, de Rosa María Payá, comisionada de la CDH y relatora para Nicaragua, de Azalia Solís, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres, y de Ana Quiroz, activista y directora de CISAS Costa Rica. Cada participante contará con 10 minutos para su intervención y vamos a iniciar con Ariela Peralta, quien presentará el informe del GREN. Ariela, tienes la palabra. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a Raza Igualdad por organizar este evento, además de los otros muy interesantes eventos que marcan temas muy importantes para la región, por la posibilidad de que GREN presente este nuevo documento. Aquí está el chairperson de GREN, Jan Simons, y bueno, y aquí yo con ustedes presentando el documento. También quiero agradecer a todas las personas presentes y al equipo de trabajo de GREN, con base en Panamá, sin cuyo esfuerzo esto no hubiera podido ser posible. Yo quería, en razón del tiempo, un poco concentrarme en 3 temas, en 4 temas, perdón, capaz que me extiendo con otro. En relación a los yo haría como una distinción en lo que el documento presenta en relación a los roles que jugaron diferentes mujeres dentro de la población femenina, a la cancelación de organizaciones, a la violencia basada en género y sexual, incluida vigilancia, amenaza, acoso, y al discurso oficial que ha mantenido el gobierno de equidad de género y que nosotros levantamos un escrutinio contrario. Respecto al motivo del documento, creo que es importante también resaltar que este documento tiene sentido primero porque tenemos un mandato sobre la perspectiva de género en relación al marco de nuestro mandato, de accountability y documentación de violaciones ocurridas a partir de abril de 2018, pero además también porque creo que en la experiencia de quienes estamos trabajando en el campo de los derechos humanos, siempre el tema de la violencia basada en género en estados represivos. Yo vengo del Cono Sur, viví bajo dictadura militar, y el tema de la represión de las mujeres siempre queda en el último escalón. En mi país tenemos 40 años de democracia, soy uruguaya, y aún recién se están investigando a nivel de derecho penal y en los organismos internacionales violaciones de género que recién han salido a la luz. Entonces no queríamos tener ese retraso, queríamos trabajar sobre este tema, y eso es no solo nuestro mandato, sino el motivo principal también de visibilizar esto, así como la población LGTBQI+. Nosotros, ustedes saben la metodología de trabajo que tenemos y que el GREN basa su estándar de prueba en motivos razonables para creer, y también en que basamos nuestras documentaciones en entrevistas, en este caso con personas víctimas directas que vivieron los hechos de manera directa, con lideresa, con mujeres líderes políticas, con mujeres del activismo, periodistas, etcétera, y contrarrestando mucha documentación. Ahí en el documento, no quiero irme con detalles por motivos de tiempo, pero ustedes tienen todas las entrevistas que hicimos y toda la documentación que contrastamos. Yo diría que en tema de
el tema de género estuvo en el primer informe del GREN. Nosotros recalcamos en las violaciones que, según nuestro estándar de prueba, las teníamos ya documentadas en el primer informe. Sí hicimos una apreciación contundente sobre la represión basada en género. Pero en este informe, policy paper, o como quieran llamarlo, queríamos centrarnos y adentrarnos en ese tema y constatar hasta la actualidad todo lo que ha pasado. A mí me gustaría, como me parece que el documento muestra como la persecución por motivos políticos, pero basada también en cómo encuentran como grupos de mujeres dentro de las mujeres opositoras. Primero recalcar, porque esto no quiero que se pierda de vista, que el GREN documenta y establece una fase ya de nuestro primer documento, los crímenes de lesa humanidad, que se mencionó en la introducción, y el crimen de persecución por discriminación por razones políticas. Eso está claro. O sea, la razón de la discriminación que convierta a un grupo en perseguido, el delito de persecución, está basado en los motivos políticos. Ser opositora, ser una persona opositora o percibida como tal. Sin embargo, el género también influye como en un escalón de discriminación por género, violencia basada en género o personas de orientación sexual diferente, tiene una forma que entrelaza, decimos nosotros, o tiene consecuencias específicas en la población LGTBIQ+, en el género, basado en el género. Y eso hace que la dimensión de la violación tenga connotaciones específicas y tenga además unas repercusiones, una incidencia específica por la condición de género y por otras interseccionalidades. En primer lugar, nosotros hablamos también como un grupo de mujeres de las lideresas, o las mujeres que eran líderes políticas, líderes religiosas, periodistas, líderes académicas, del activismo, las mujeres que estuvieron exponiéndose en la primera línea para el gobierno Ortega Murillo como opositoras. Ese grupo de mujeres nosotros documentamos y es notorio que además de la oposición política representaban un cuestionamiento a los estereotipos de género estructuralmente vigentes en nuestras sociedades, en muchas de nuestras sociedades, y en Nicaragua específicamente, pero estas mujeres además desafiaban ese rol asignado a las mujeres, el rol doméstico, el rol de no ocupar espacios públicos, el rol de no ser una voz que lidere, que muestre la autonomía de las mujeres en la defensa de sus propios derechos, en la defensa de posturas políticas, en la autonomía de sus cuerpos. Estas mujeres realmente además contrariaban ese rol que el gobierno de Ortega Murillo, además que en muchas de nuestras sociedades esos roles estereotipados adquieren dimensiones ya estructurales históricas. En el gobierno de Ortega Murillo hay una política de comunicación sobre el rol de las mujeres, que es el de la mujer obediente en la casa, cumpliendo su rol, siendo una buena ciudadana nicaragüense y no incorporando a su agenda personal y política ideas foráneas que las lleven a ser, no quiero usar los epítetos que usa la copresidenta Rosario Murillo, pero que la lleva a contrarrestar ese rol entonces tan querido, tan amable de la mujer sosegada. Y esto fue muy determinante para esas mujeres. Después está el grupo de mujeres que también, como ocupamos siempre las mujeres, el rol de sostenedora, de investigadora, de quien va de visita, de quien sostiene la familia, de quien sostiene el cuidado, de quien denuncia, de quien se expone ante la policía, de quien va a investigar, va a pedir. Ese rol mucho lo jugamos las mujeres generalmente, y ese rol también cuestionaba el poder desde el punto de vista político, pero con efectos diferenciados por la condición de género o de pertenecer a la comunidad de la diversidad. Y después diría que, todo lo que afecta a las mujeres en forma específica en las violaciones por extensión, a la familia, a las relaciones personales de esas mujeres y lo que esto significa. El otro, entonces ahí tenemos como matices entre cuál fue el objetivo del régimen en estas opositoras políticas mujeres.
Después el tema de la cancelación de las organizaciones de sociedad civil, que la primera y las primeras cancelaciones fueron de organizaciones que tenían una agenda feminista, una agenda de derechos de las mujeres, una agenda de salud reproductiva o una agenda de derechos humanos. Pero estas mujeres que lideraban esas organizaciones, pero además lo que esas organizaciones levantaban en su agenda y el papel o los servicios que prestaban a la comunidad también cuestionaban, y Serrat despojó a la comunidad y a la comunidad específica de mujeres, niñas y de la comunidad de la diversidad de estos servicios. Me voy a apurar ya porque el tiempo es muy tirano. Después hay también una connotación específica en el documento del que nosotros hemos venido trabajando, pero levantamos en este documento específico sobre el tema, siempre alcanzando nuestro estándar de prueba, que es la violencia sexual, la violencia basada en género. Y esto es muy notorio en esta política de comunicación, de hablar de las mujeres de una forma de traidoras, enemigas de los hombres y otros epítetos, pero también sobre todo en la privación de libertad, con violaciones basadas en género, en agresiones sexuales, desnudez forzada, violación individual o grupal, y un trato humillante a las presas mujeres que debilitan un poco el rol de madre, de esposa, de cuidadora, porque, bueno, no las cuidaste bien, no hiciste tu rol, no cumpliste tu función, y por eso estás acá. Y después el discurso oficial que ha levantado el gobierno nicaragüense, que lo ha destacado siempre, de esta cosa de tener como números altos en la comunidad internacional sobre paridad de género en la participación política de las mujeres, el 50-50, el que las mujeres están en puestos. Nosotros, por razones de tiempo, voy a levantar dos cuestiones. Una, que muchos de las cifras que Nicaragua presentaba ante ONU Mujeres o la comunidad internacional no son realmente ciertas, lo decimos en el documento, y después que en un gobierno represivo tan centralizado, donde todo baja de la verticalidad del poder de la pareja de copresidentes, es imposible que las mujeres que estén en esos lugares tengan autonomía de la decisión en esos cargos. Eso viene de órdenes centralizadas, de un FSLN absolutamente centralizado, de un aparato estatal centralizado, donde esas mujeres seguramente están en puestos que se las mueve sin ningún poder de decisión real y participativo. Y el impacto diferenciado que tiene estas sobre las mujeres, que por razones de tiempo también, pero solo que decimos, bueno, eligieron también a mujeres por su rol, por lo que significaban, por lo que desafiaban el rol y los estereotipos estructurales y los espacios que están destinados políticamente a los hombres. La selección de las víctimas, los métodos represivos y el impacto diferenciado que genera en las mujeres siempre, por el rol que históricamente tienen, una situación de mayor vulnerabilidad que cruzada con la etnia, con afrodescendencia, con pueblos, con lideresas indígenas, y con otros cruces de edad, condición social, lengua, etcétera, significa una situación de extrema vulnerabilidad en Nicaragua y fuera de Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Qué pena con el tiempo, pues obviamente 10 minutos jamás van a ser suficientes para explorar todas las temáticas que ustedes incluyeron en el informe, pero muchísimas gracias. A continuación, pues voy a dar la palabra a la comisionada Rosa María Payá, quien va a referirse al enfoque de género en el abordaje de la crisis nicaragüense. Comisionada, adelante. Muchas gracias, Cristina, Carlos. Muchas gracias a Raza de Igualdad por el espacio. Gracias también al GREM por este informe. Desde la comisión, nosotros, especialmente a partir de la agudización de la crisis en abril del 2018 y a través del MECENI, hemos documentado la persecución y la violencia política contra cualquier voz disidente, como mencionaba Ariela. Ahora, de la misma manera, la Comisión ha documentado el impacto diferenciado de esta represión sobre los derechos de las mujeres en Nicaragua. Hemos observado afectaciones particulares sobre mujeres indígenas y afrodescendientes, mujeres mayores, líderes comunitarias, defensoras de derechos humanos y familiares de víctimas.
Sus experiencias muestran cómo distintas formas de discriminación y exclusión profundizan los efectos de la represión. Desde el 2018, la Comisión documentó la participación de mujeres estudiantes, defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes territoriales, activistas políticas y familiares de víctimas en las protestas. Las mujeres y defensoras estuvieron presentes en los esfuerzos para asistir a personas heridas, integraron los primeros colectivos que denunciaron las detenciones arbitrarias y las muertes ocurridas durante las manifestaciones, e impulsaron redes de solidaridad y acompañamiento a las víctimas. Precisamente por este papel protagónico, muchas de estas mujeres han sido objetos de persecución, criminalización y diversas formas de violencia. La Comisión ha documentado detenciones arbitrarias, hostigamiento, campañas de estigmatización y otras formas de represalia dirigidas a sancionar el activismo y dirigidas a sancionar el liderazgo de las mujeres. En el 2019, en su informe sobre personas privadas de libertad en Nicaragua, la Comisión documentó el uso de la violencia sexual y amenazas de carácter sexual durante los procesos de detención y privación de libertad. Condiciones agravadas para las mujeres, incluyendo castigos diferenciados, alimentación insuficiente y falta de atención médica adecuada, también aislamiento. Estos patrones muestran que las prácticas fueron utilizadas como mecanismo de castigo, control e intimidación contra mujeres identificadas como opositoras o vinculadas a las protestas sociales. La Comisión también observó que la privación arbitraria de la libertad fue utilizada no solo para castigar a las mujeres detenidas, sino también para desalentar la participación política, social y comunitaria de otras mujeres. La represión tuvo impactos diferenciados sobre las responsabilidades de cuidado y los vínculos familiares. Muchas mujeres enfrentaron la persecución estatal y la obligación de sostener económicamente a sus familias, acompañar a personas detenidas o exiliadas y asumir la búsqueda de justicia para sus seres queridos. Estos hallazgos forman parte de un patrón más amplio de criminalización de defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas y líderes políticas que evidencia la utilización del aparato estatal para silenciar voces críticas y restringir la participación de las mujeres en el espacio público. En este sentido, la Comisión ha advertido que las mujeres defensoras enfrentan riesgos diferenciados derivados tanto de la discriminación como de otros factores de vulnerabilidad que se entrecruzan, como nos explicaba Ariel. En Nicaragua, estos riesgos se han traducido en actos de hostigamiento, amenazas, vigilancia, campañas de estigmatización, persecución penal y exilio forzado. En este contexto, en el informe sobre el cierre del espacio cívico en Nicaragua, la Comisión documentó la cancelación masiva de organizaciones de la sociedad civil y las crecientes restricciones a las libertades de asociación, expresión y participación pública. Entre las primeras organizaciones afectadas por su cierre forzado y la confiscación de bienes se encuentra el Centro de Información y Servicios de Asesoría de Salud, ANA, que está aquí presente, fue expulsada y desnacionalizada, el Instituto de Liderazgo de las Segovias, dirigido por Aide Castillo, y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIC, que también fueron cancelados. Al cierre del 2025, estas medidas han afectado al menos 279 organizaciones lideradas por mujeres, feministas o dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, reduciendo el espacio de protección, acompañamiento y apoyo para mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad. Doña Vilma Núñez Escorcia, fundadora del CENIR, es beneficiaria de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una de las voces más respetadas de los derechos humanos en las Américas. Con más de 80 años, fue arbitrariamente privada de su nacionalidad y continúa viviendo en Nicaragua bajo un contexto de persecución y extrema indefensión. Su caso es un ejemplo de la resiliencia y el liderazgo de las mujeres nicaragüenses y al mismo tiempo refleja la gravedad de la represión contra las mujeres que han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. En nuestro informe Violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa Caribe, publicado en el 2025, la Comisión concluyó que la violencia contra mujeres indígenas ha sido empleada como mecanismo de control y colonización de los territorios indígenas, situación que se acentuó en el marco de la crisis.
De acuerdo con la información recibida, en algunos casos mujeres y niñas han sido víctimas de embarazos forzados por colonos y mestizos con el fin de reclamar derechos sobre tierras comunales. Además, registramos casos de secuestro y violencia sexual, donde los perpetradores han usado a sus víctimas para enviar mensajes de amenazas dirigidos a personas específicas o a la comunidad entera. En otros casos, las mujeres han sido obligadas a trabajar de manera forzada en su propia parcela, cuando ésta ha sido ocupada por los colonos e incluso a proveer hospedaje y alimentos. Un aspecto adicional que merece una atención especial son los impactos de la represión transnacional. La Comisión ha documentado los efectos del exilio forzado, el destierro y la desnacionalización sobre personas nicaragüenses. En el caso de las mujeres, los testimonios recibidos por el MECENI dan cuenta de impactos diferenciados que incluyen la fragmentación familiar, la pérdida de redes de apoyo, la interrupción de proyectos profesionales y comunitarios, así como la mayor carga de responsabilidad de cuidado. Más de 70 mujeres defensoras han denunciado obstáculos o la negativa del régimen para permitirles regresar a Nicaragua. Algunas de ellas y sus familias enfrentan una situación similar a la apatridia. De acuerdo con la información recibida, los hijos de Nadia Robledo, víctima de un atentado presuntamente conectado al régimen de Ortega Murillo, fueron regresados a Nicaragua sin su consentimiento y permanecen allí. Muchas mujeres exiliadas han debido reconstruir sus vidas en contextos de incertidumbre económica y emocional, mientras continúan sosteniendo a familiares que permanecen dentro de Nicaragua o impulsando procesos de denuncia y documentación desde el exterior. Las mujeres mayores, además, fueron particularmente afectadas mediante no solo la confiscación de sus bienes, sino la anulación de sus pensiones después de más de 30 o 40 años de cotizar. Los que constituyen la gran mayoría de sus casos, en la gran mayoría de sus casos, el único medio de subsistencia. Finalmente, es indispensable reconocer que las mujeres son protagonistas fundamentales en la defensa de los derechos humanos, la preservación del espacio cívico y la resistencia cívica en Nicaragua. Los colectivos y organizaciones que trabajan en el exilio ponen de relieve el papel central que desempeñan las mujeres en la preservación de la memoria, en la búsqueda de justicia y en la defensa de los derechos humanos. La experiencia de la Asociación de las Madres de Abril constituye un ejemplo emblemático de quienes han transformado el dolor en una lucha persistente por la verdad y por la justicia. Al igual que las madres y familiares de personas presas políticas, quienes han sostenido campañas de denuncia, acompañado a las víctimas, preservado información esencial para la documentación de las violaciones de derechos humanos. Las mujeres han asumido responsabilidades de liderazgo dentro de organizaciones políticas, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos, tanto dentro como fuera de Nicaragua. En muchos sentidos, las mujeres han sido el sostén de las redes de solidaridad y resistencia que han permitido mantener viva la demanda de verdad, de justicia y de rendición de cuentas. Los patrones observados por la Comisión son consistentes con las conclusiones presentadas recientemente por el GREN y que Ariela nos ha explicado. Como señaló el informe, el género ha sido utilizado como un instrumento de represión política en el país. Las mujeres nicaragüenses que desempeñaban un papel activo y visible en la vida pública, política y comunitaria han sido objeto de formas específicas y agravadas de violencia, persecución y discriminación basada en género. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirma su compromiso de continuar monitoreando de manera cercana la situación de los derechos humanos en Nicaragua, con especial atención a este impacto diferenciado. Toda mi solidaridad con las víctimas, con sus familiares, con las organizaciones de sociedad civil y con todas las personas que dentro y fuera del país continúan defendiendo los derechos humanos de los nicaragüenses en situaciones tan extremadamente adversas. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Seguidamente doy la palabra a Zalia Solís, quien abordará la represión contra las mujeres, el feminismo y sus expresiones polarizadas.
y pues, pedimos disculpas, pero como que tenemos la transmisión en vivo, perdón, estamos usando solamente este micrófono que tiene el otro aquí colocado. Buenos días, muchas gracias. Primero quiero hacer presente que el reconocimiento al GREN, ¿verdad?, por haber sacado este informe, para nosotras es sumamente importante que se haga énfasis y se visibilice para que no pasen 40 años, como decía Ariela, hasta que se dé a conocer que efectivamente hay un patrón de persecución distinto hacia las mujeres. En relación al tema de la equidad, eso es un invento que sacó el Foro Mundial, que dice que Nicaragua está entre los primeros 6 países de equidad de género. O sea, y lo voy a decir con sarcasmo, con ironía, pero también con mucha tristeza. La equidad que hay en Nicaragua es de persecución, ¿verdad? La única equidad que hay es que tanto hombres como mujeres estamos en persecución. Tanto hombres como mujeres estamos pobres. Tantos hombres como mujeres estamos siendo violados en nuestros derechos. Esa es la única equidad que hay. Y la otra equidad, lamentable y muy triste para mí, es que las marchas del 8 de marzo, del 25 de noviembre, del 28 de mayo, cualquiera de las marchas que movilizábamos las mujeres feministas en Nicaragua, eran perseguidas y reprimidas por mujeres policías. Esa es la enorme y real tristeza de la equidad falsa que hay en Nicaragua. En el año 2005, el pronunciamiento del 8 de marzo de las feministas fue por nuestros derechos, todas contra la dictadura. Le estoy hablando del 8 de marzo del año 2005. En ese entonces nosotros mirábamos una serie de cambios jurídicos que se estaban haciendo, en las cuales se estaban poniendo mojones para que hubiese posteriormente una dictadura, como efectivamente ocurrió. Eran los pasos a pasos que estaba haciendo Daniel Ortega para regresar al poder, como efectivamente regresó el año siguiente. Muy temprano, estoy hablando de marzo del año 2007, cuando regresó al poder Daniel Ortega, sacaron unas listas en las cuales estábamos incluidas unas 30 feministas, a las cuales el gobierno decía que no debían ser contratadas para ningún tipo de trabajo en el gobierno. Y luego empezaron a destruir el sistema de atención integral contra la violencia. Muy poco a poco, al margen que el día de hoy eso no existe. A finales de ese año se inició un proceso contra 9 feministas que fue una clara persecución política. El año siguiente se hicieron persecuciones que concluyeron en el allanamiento del organismo en el que yo estoy integrada, que es el Movimiento Autónomo de Mujeres. Es decir, ha sido una persecución constante. O sea, si algo hay que decir de la dictadura es eso, ¿verdad? Que ha sido constante su persecución hacia las mujeres, hacia el feminismo. Para nosotras, el regreso de Daniel Ortega era una pésima noticia. Y muy temprano, en abril del año 2006, que fue año de proceso electoral, nosotros dijimos que lo peor que le podía pasar a Nicaragua era que Daniel Ortega regresara al poder. Lo dijimos en abril del año 2006. Y lo decíamos por varias razones, pero una de las razones más importantes para nosotras es que él había sido denunciado por la comisión de un delito grave contra la vida y la integridad de una niña, ¿verdad?, que era un abuso sexual. Para nosotras, consideramos que los personajes políticos era realmente absurdo que una persona que había sido denunciada por un delito de esa naturaleza pudiera poder ser presidente de una república, de un país. Considerábamos que eso significaría que cualquier hombre inconscientemente o muy conscientemente podía decir, si el presidente hizo esto, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y que eso a la larga iba a significar mayores violaciones de derechos hacia las mujeres, mayores violaciones a su integridad física, sexual, psicológica y demás. Entonces, yo quiero centrar ese tema, ¿verdad? Que la persecución hacia las mujeres, el abuso hacia las mujeres no empezó en el 2018, sino que empezó muy temprano, incluso antes que Daniel Ortega regresara al poder, en la lógica de que debían castigarnos por
atrevernos a denunciarlo, que debían castigarnos por atrevernos a señalar que él no debía ser presidente de la República y que al contrario debía ser procesado y sancionado y eventualmente detenido, ¿verdad? Y convertido en un preso de delito común, ¿verdad? No como el caso de la cantidad de personas, mujeres, niñas, niños, que en Nicaragua han pasado por han sido asesinados o han pasado por la prisión política en esta persecución, ¿verdad? Porque hay niños que han sido asesinados y he dicho que se suicidó un niño de menos de 2 años que en el año 2018 lo asesinaron en el marco de todo esto y dijeron que había sido suicidio, ¿verdad? O sea, para que veamos que este tema es bastante fuerte. Yo quiero decir 2 cosas en relación a esto. No voy a ahondar en lo que ha dicho Rosa, en lo que ha dicho Ariela y además ahí está el informe. Pero quiero decir, esto es delito de lesa humanidad, la persecución por género. Está contemplada en el artículo 7 del Estatuto de Roma, ¿verdad? En el 7.1b, donde está el tema de género, y en el K, donde está todo el bolsón de este asunto. Porque no ha habido, perdón, en el caso de la presión política en Nicaragua, la compañera, un grupo de compañeras estuvo siempre sola y algunas de ellas en una situación de aislamiento muy violento, muy brutal, ¿verdad? Entonces creo que es importante tener presente o sea, ¿por qué a las mujeres las metieron solas? ¿Por qué a las mujeres las tuvieron en aislamiento por más o casi por 2 años? O sea, lo que significa estar en aislamiento, completamente en aislamiento, me parece que es importante tener. Creo que tenía que ver con que estas mujeres rompieron el molde. O sea, las mujeres tenemos que ser sometidas, sumisas, y es una enorme contradicción al principio de igualdad. O sea, todas las personas somos iguales, pero las mujeres no somos iguales. O sea, nosotros tenemos que tener unos ciertos roles y unos ciertos parámetros. Y si los rompes, vas a ser castigada. Esa es la lógica que hay ahí. A mí me parece que una de las mayores crueldades que se cometieron es utilizar a las hijas y a los hijos como instrumento para reprimir a las madres que estaban en prisión política, ¿verdad? Y señalarle que rompieron y que no cumplieron con el rol de estar en su casa cuidando a sus hijos, ¿verdad? Mientras, por el otro lado, pues si las mujeres somos iguales, tenemos derecho a la participación, tenemos derecho a decidir cuál es el gobierno que queremos, a decidir cuál es el Estado que queremos, ¿verdad? Pero si lo haces, sos castigada, ¿verdad? Porque tu rol es estar cuidando a tu hijo, es estar cuidando a tu nieto. Entonces, a mí me parece que esas, digamos, son los elementos fundamentales de ver esto, que no hay que verlo solamente en el hecho de que, bueno, fueron tantas mujeres y reducirlo a un porcentaje, sino que es de fondo el tema, es un asunto de fondo. Rompiste el molde, no hiciste lo que tenías que hacer, entonces vas castigada. Y sos castigada y además humillada y además calumniada porque vos tenías que estar en tu casa, no tenías por qué andar fuera de tu casa, ¿verdad? Entonces me parece que es importante la ruptura, ver que esto es una ruptura del molde, que esto es una violación al principio, a la falacia de que todos somos iguales realmente, y al tema que este tipo de persecución política en realidad es un tipo de persecución que implica delitos de lesa humanidad que están plenamente reconocidos en el Estatuto de Roma. Gracias. Y tengo con el micrófono. Muchas gracias Natalia por su intervención. Finalmente voy a dar la palabra a Ana Quiroz, quien se va a referir a los efectos de la represión por género en la vida de las mujeres. Ya voy pasando el micrófono. Aquí estamos en el pasamanos. En primer lugar, quiero agradecer la existencia de este informe. Grupos de mujeres y de organizaciones amigas ya para 2019
hacíamos un trabajo de recopilación y de señalamiento de la tortura sexual, o más bien de la violación sexual como un instrumento de tortura. Y se tuvo un primer tribunal en Costa Rica con víctimas de violencia sexual en el cual se hizo un análisis amplio de los distintos efectos. Lo que este informe nos presenta es la punta de un iceberg, porque la represión de género trasciende a la vida de las defensoras, trasciende a las mujeres en general en Nicaragua, porque el discurso de odio permea a toda la sociedad, por ejemplo, en las manifestaciones de violencia dentro de los hogares, en las manifestaciones de la violencia sexual, y al desaparecer las organizaciones de mujeres o que defendían a las mujeres, esas víctimas quedan en la indefensión. Recientemente presentábamos un trabajo sobre los femicidios. En estos 8 años desde el inicio de la crisis, y veíamos, por ejemplo, que el número de femicidios ha tenido sistemáticamente un aumento en Nicaragua, pasando en 2018 de 54 casos a 120 casos en 2024, que es el año en que más femicidios encontramos. Pero ese dato, que de por sí es escalofriante, se queda pequeño cuando hablamos de los intentos de femicidio o los femicidios frustrados. Solo en uno de estos años hubo 220 intentos de femicidio o femicidios frustrados, que fueron frustrados porque apareció una vecina, porque aparecieron los hijos o porque por alguna razón alguien detuvo al femicida y no tuvo éxito en su tarea. Y digo que esto es una manifestación global porque en los indultos masivos que hace este régimen, aquellas personas, aquellos hombres acusados de violencia son incluidos, a pesar de que la ley que penaliza la violencia de género dice explícitamente que no pueden ser indultados y no pueden ser mandados a sus casas. Y muchos de estos hombres que cayeron presos por violencia salen a terminar la tarea. Y hemos visto casos extremadamente dramáticos de que el hombre salió y menos de 3 meses después concluyó su tarea asesinando a su pareja o expareja e incluso asesinando a hijos e hijas. Entonces, este discurso de persecución, este discurso de odio, trasciende a las defensoras, trasciende a quienes por algún motivo nos involucramos en esta lucha para deshacernos de la dictadura, y abarca y afecta a todas las mujeres del país. Ya se mencionaba el caso de las mujeres indígenas que son víctimas de violencia sexual en las invasiones de los colonos. Entonces, realmente, este discurso de odio
impacta seriamente la vida de las mujeres en Nicaragua. Impacta la vida de niños y niñas. Estos 545 femicidios de estos 8 años ha dejado en promedio 115 huérfanos y huérfanas por año. No estamos hablando solo de números, estamos hablando de familias, estamos hablando de niños y niñas que tendrán que crecer sin su madre porque el Estado no la pudo proteger, porque el Estado tiene un discurso de odio de género que permite y tolera la violencia de género como algo normal, como algo casi que esperado. Entonces, nos parece muy importante contar con un informe de género. Nos parece muy importante que, comparado con otros países, es un informe temprano. Sin embargo, quisiéramos que este informe y todo el esfuerzo que vienen haciendo las organizaciones para el registro de toda esta violencia llegue a concretarse en acciones que protejan la vida de las mujeres y de las niñas, que protejan la vida de las mujeres mayores y que realmente el día de mañana Nicaragua pueda contar con una equidad de género, no solo en la persecución, como decía Azalia, sino en el goce de los derechos, en la vida cotidiana y en el acceso a vidas satisfactorias para niñas, para mujeres adultas y para adultas mayores. De estos 545 femicidios, más de la mitad ha sido a mujeres entre 18 y 35 años. Es decir, mujeres con toda una vida por delante que se vieron truncadas sus vidas porque el Estado no las protegió, porque dejó salir a esos femicidas, porque incluso permitió que algunos de estos no solo salieran de la cárcel, sino que llegaran hasta donde estaban las mujeres, en sus centros de trabajo, como sucedió en el hospital militar, que el hombre ingresó armado, secuestró primero a la mujer y terminó asesinando. Entonces, realmente queremos que esto tenga una trascendencia y permita mejorar la vida de todas y todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias de verdad a todas las panelistas. Todos sus planteamientos nos facilitan identificar las líneas de acción para abordar las especiales afectaciones por género que tiene la represión en Nicaragua. Ahora, pues quisiera abrir un periodo de preguntas y respuestas y voy a solicitar a mis colegas que nos colaboren, por favor, con el tema de los micrófonos. Gracias, Jesús. Tal vez podemos tomar 2 preguntas y luego pues, escuchar las respuestas. Muchísimas gracias al GREN, gracias a Ariela por la presentación y a las panelistas. Yo quisiera, perdón, es una pregunta, llamar la atención sobre el caso de las mujeres
familias de las personas presas políticas y sobre todo de las personas desaparecidas. Creo que es una situación desgarradora, desgarradora. Las madres, las hijas, las esposas de las personas que están en desaparición forzada. Realmente creo yo una de las peores dolores que puede sentir una madre o una familiar, y en general la mayoría de las veces son mujeres, ¿verdad? Y sobre todo las madres de los misquitos y mayagnas que están en la cárcel, que tienen que viajar más de 50 horas para poder llegar a hacer una visita mensual, y tienen que dejar a sus hijos, a sus familias para poder hacer, y también es desgarrador. Entonces yo solo quería no dejar pasar la oportunidad para llamar la atención sobre este tema. Muchas gracias. Claudia, ¿te puedes presentar, por favor? Claudia Pineda, Asociación Memoria y Justicia de Nicaragua. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, buenos días, Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. En principio, agradecerles esta excelente ponencia y también el informe del GREN. Y yo en la misma línea de Claudia, no necesariamente es una pregunta, pero creo que después de este informe tendríamos un compromiso de las organizaciones de realizar una campaña de concientización, porque la violencia de género no se acaba en Nicaragua, sino que las mujeres que están desplazadas, forzadas, también se van con esa vulnerabilidad, y en vez de recibir apoyo en los países de acogida, se les castiga y se les penaliza la vulnerabilidad que vienen arrastrando desde Nicaragua. Y eso lo podemos ver lamentablemente en países como Costa Rica, donde en vez del Estado recibir o dar un apoyo a las mujeres, lo que le hacen es muchas veces incluso de quitarle a su hijo. Y no solo en el caso que ya mencionaba la comisionada Payá, de Nadia Robleto, sino también en mujeres que lamentablemente son madres solteras, tienen que trabajar y no tienen las condiciones también para, en el exilio, sin su familia, con esta ruptura familiar, brindarle las condiciones pues, más adecuadas que exige el PANI, por ejemplo, a su hijo, y se los terminan quitando. Estas violencias de género pues son arrastradas, y también me pongo a pensar en los múltiples casos de mujeres víctimas de violencia sexual que hemos documentado, que vienen con enfermedades de base en condición de vulnerabilidad, a quienes les han quitado además sus propiedades, sus medios de subsistencia, y en muy pocas ocasiones tienen para asumir un seguro médico en Costa Rica, por ejemplo, y por ende no se puede atender su salud. Es decir, creo que nos resta mucho por hacer en los países de acogida. Evidentemente ya sabemos que Nicaragua ha cometido crímenes de lesa humanidad, como muy bien lo señalaba Azalia, en la violencia de género, en la persecución a las mujeres, distintos tipos de violencia, pero sí creo que es una tarea pendiente para mejorar las condiciones y que las mujeres ya no solo miren con sus vulnerabilidades, y que estas no se les sigan penalizando en el exilio. Muchísimas gracias por la ponencia. Muchas gracias, Julio. Voy a invitar a nuestros panelistas a reaccionar, si alguien desea. Entonces, si pasamos a otras preguntas. Bueno, mi nombre es Raúl Soble, soy director coordinador general de la Alianza Pro-Cubana. Yo tengo dos preguntitas. Primeramente, después de tantos años de documentación y condena internacional, ¿qué tendría que cambiar específicamente para que las violaciones en Nicaragua de derechos humanos tengan como que consecuencias reales? Y la otra, conociendo el contexto en Cuba, en el caso del feminismo, muchas veces las feministas cubanas han denunciado que cuando buscan apoyo internacional de otros grupos feministas, no reciben como que esta acogida ni para visibilizar la situación ni para presentar denuncias, porque o se reúnen solamente en espacios cerrados con mujeres que dicen ser feministas, pero están como que afines al régimen cubano, digamos como la Federación de Mujeres Cubanas, que participan en eventos, en congresos y en tales lugares. Y esas mujeres feministas internacionalistas no escuchan ni siquiera a las opositoras cubanas que sufren la violencia sistémica por parte del régimen cubano, que constantemente están denunciando feminicidio, desapariciones forzadas, todo tipo de violencia. Entonces, en el contexto nicaragüense, las mujeres nicaragüenses cuentan con ese apoyo regional, digamos así de alguna forma, las escuchan. Quisiera conocer un poco más cómo es el contexto en Nicaragua. Muchas gracias, Raúl. Una pregunta más y luego pasamos a la respuesta.
Sí, soy Aide Castillo, defensora de derechos humanos de Nicaragua. Tengo un comentario y una preguntita. Primero agradecer al GREN todo ese trabajo extraordinario de acompañamiento y a la Comisión Interamericana también. Mi pregunta tiene que ver con qué más tendríamos que hacer, porque hasta ahora, por ejemplo, el régimen pasó a ser parte del mecanismo de los derechos económicos y sociales para monitorear y autorizar qué organizaciones de la sociedad civil pueden estar presentes en los procesos de Naciones Unidas. Y eso fue reciente y el régimen lo aplaudió diciendo que había sido por aclamación, ¿verdad? Y aunque no tenga una trascendencia concreta, sí tiene también un elemento simbólico para la lucha que estamos librando. Pero la otra cosa es que a veces sentimos que desde los derechos humanos hemos llegado a los límites. Denuncia, documentación, memoria, y aquí es digno reconocer todo el esfuerzo que hacemos desde los movimientos feministas para denunciar también esta situación. Pero sentimos que cuando los derechos humanos se topan con la parte de la toma de decisiones políticas, allí tenemos un eslabón perdido que necesitamos recuperar, porque todo lo que tiene que ver con poner límites, con que haya rendición de cuentas, con que se trascienda a un proceso de transición para poner límites a esto, ¿qué más tendríamos que hacer para lograr eso? Y respecto del comentario que hacía el compañero que me antecedió, no ha sido fácil tampoco para las feministas nicaragüenses que el mundo entienda que Ortega y sus allegados, a pesar de que ellos tienen un discurso de izquierda, en realidad es un régimen totalmente neoliberal con todos sus comportamientos. Y en este sentido, todos y todas necesitamos trabajar la idea que el patriarcado no tiene ideología. El patriarcado es algo que está intrínsecamente en todas esas conexiones y que nos compete a todos, a hombres, a mujeres, y no importa la ideología, sobreponernos a un problema que trasciende realmente esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aide. Tenemos una pregunta desde la participación virtual que voy a compartir y después doy paso a las panelistas responder brevemente, por favor, para que volvamos al público si hay más preguntas, ¿no? Entonces, les comparto pues, esta pregunta. Dice, soy Tamara Morales Orozco, periodista nicaragüense. Mi pregunta es para todo el panel. A partir de los hallazgos del informe del GREN y sus propias experiencias, ¿cuáles consideran que han sido las estrategias de resistencia más efectivas y urgentes de las mujeres y los movimientos feministas nicaragüenses frente a una represión que utiliza el género de forma sistemática como un mecanismo de castigo? Ana. Gracias y gracias por los comentarios y las preguntas. Las feministas nicaragüenses y las organizaciones de mujeres nicaragüenses tienen ya una historia de actuación conjunta, de no quedarnos calladas, de utilizar cualquier resquicio para levantar la voz y decir lo que sucede en Nicaragua. Nunca hemos tenido el problema de vernos como mujeres de ideologías diferentes a la hora de levantar las banderas de los derechos de las mujeres. Hemos convivido
mujeres de distintas ideologías, de distintas procedencias e historias, y hemos mantenido un discurso colectivo, cohesionado, que en otras cosas podemos malmatarnos, pero a la hora de levantar la defensa de los derechos, lo hacemos en conjunto. Probablemente otros espacios de oposición deberían retomar algunas de estas experiencias. Pero ciertamente no ha sido fácil, y lo mismo que enfrentaron o enfrentan las mujeres cubanas, lo hemos enfrentado nosotras, porque veían al régimen de Ortega como un régimen de izquierda y que por lo tanto los movimientos progresistas debían defender. Pero para nosotros ese no ha sido un impedimento de llevar este mensaje a cualquier tribuna, a cualquier espacio. ¿Qué nos hace falta? Que nos escuchen más. Que además de escucharnos, actúen. Y ojalá en esta ola de movimientos antiderechos, de movimientos que plantean que lo único que debe importarnos es la economía, no se olviden de los derechos de las mujeres, no se olviden de los derechos de las niñas, porque ante la economía, ante los temas de economía, algunos parecieran pensar que la economía nos baña a todos y todas por igual, y nada más falso. Seguimos siendo marginadas y los derechos de las mujeres se ven como algo secundario. Entonces nos hace falta seguir denunciando, seguir proponiendo, seguir actuando en conjunto para que nadie se olvide de que no somos iguales ante la economía, no recibimos los mismos beneficios y ciertamente se nos castiga con mucho más facilidad. Les decía que en el 2006 nosotras, entre otras cosas, pues dijimos que lo peor que le podía pasar a Nicaragua era que Daniel Ortega volviera al poder. Y lo dijimos bien temprano. Y una de las cosas que decíamos era precisamente eso. Una de las cosas era que iba a pasar por izquierda y que entonces eso iba a complicarnos el hecho de la denuncia internacional. Lo previmos muy temprano y yo participo de una idea que creo que me tocará desarrollar, pero yo creo que una de las equivocaciones que cometió el régimen fue perseguirnos de primero, ¿ya? Al feminismo, a destacados intelectuales, poetas y periodistas y cantantes. A los cantantes de la revolución los persiguieron muy temprano, junto con nosotras, junto con algunos poetas revolucionarios y algunos periodistas connotados. Entonces, yo creo que esa fue una equivocación de ellos en términos estratégicos, porque nos permitió ir hacia las instancias internacionales, hacia organismos internacionales, ante los comités de apoyo a la revolución de distintas partes del mundo y decirles, miren, esto es, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay un punto que tener en consideración. A mí sí me da vergüenza muchas veces el tema del apoyo hacia las feministas cubanas. Y no, pero no solamente a las feministas cubanas, me da vergüenza muchas veces ver el apoyo hacia la gente que protesta en Cuba. Me parece vergonzoso, ¿verdad? Y porque hay ese eje ideológico. Y yo creo que el tema trasciende lo ideológico, no es lo ideológico.
Y les decía que en el 2005 nosotros dijimos por nuestros derechos todas contra la dictadura, y desde entonces nuestro eje fue democracia o dictadura. Es decir, no importa cómo pensés, me caiga bien, no me caiga bien, voy a defender tu derecho y voy a pedir que defendas mi derecho aunque yo no te caiga bien, ¿verdad? Porque es democracia o dictadura. Y yo creo que ese es un tema que debemos pasar más. Yo sé, he sabido algunas veces de encuentros de mujeres feministas cubanas, feministas venezolanas, feministas nicaragüenses, feministas de Argentina, feministas de distintas partes de América Latina, que de repente pueden flaquear con el tema de privilegiar lo ideológico, ¿verdad? Y no privilegiar la defensa de los derechos humanos. Me parece que eso es un tema que hay que señalarlo, decirlo y todo lo demás. A mí me resulta curioso, ayer que estaba participando en el diálogo con sociedad civil, la cantidad de organizaciones de antiderechos que hay. Y es curioso, ¿verdad? Porque todas esas organizaciones de antiderechos, todo lo que plantearon ahí, coincide con la dictadura. O sea, es impresionante cómo estos grupos antiderechos que reclaman el tema de la vida a partir de la concepción, en realidad la vida tiene más de 5.000 años, o más de 5.000 de millones de años, ¿verdad? La vida no empezó en la concepción, sino que mucho más antes, bastantes millones de años antes. Entonces, o que reclaman la centralidad de la familia. Eso es lo que dice la dictadura en Nicaragua. La centralidad de la familia en contra de la centralidad de la vida de las mujeres, en contra de la centralidad de la integridad de las mujeres. Entonces yo creo que hay que salirse de ese eje de democracia y dictadura, del eje izquierda-derecha, porque eso daña nuestros derechos. Y hay que ir más allá de ese asunto. Ya termino. En Nicaragua se penalizó totalmente el aborto en el año 2006, completamente. Y eso se hizo violentando la institucionalidad del país. Y gente que estaba a favor de eso, obvió que se estaba violentando la institucionalidad del país por razones a mí me parece absurdas, ¿verdad? De inteligencia de ratón. Esa cuestión. Al final de cuentas, toda la destrucción de la institucionalidad nos afectó a todos, porque la dictadura ha sido inteligente en el sentido de que su persecución es transversal. Nos ha perseguido a cualquiera, independientemente de lo que pensemos, si somos de izquierda, si somos de derecha, si somos de pobres, si somos ricos, si somos intelectuales, si no somos... Han sido transversal. Y yo creo que eso nos debe llamar a quienes defendemos derechos a ser igualmente transversal en la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias, Ana Salvia. Otras preguntas desde aquí. Tenemos un par en línea, pero pues, quisiera comenzar aquí. Buenos días. Un saludo a todos ustedes desde Panamá y espero que estén bien. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Andrea Betegón, representante de la Internacional de Servicios Públicos, asignada a este evento. ISP y su Comité Antirracismo, Xenofobia y Género. También representante de la sección de género. Desde nuestro punto de vista sindical, pues no podemos obviar la condición laboral de las compañeras nicaragüenses. Hemos visto que el despido arbitrario, la persecución laboral y el exilio forzado se usan como herramientas de violencia política. Desde la OEA y el sistema interamericano, las diferentes instituciones y comités pro defensa que están aquí, ¿qué mecanismos concretos existen para proteger el derecho al trabajo digno y la carrera administrativa de estas mujeres? Y para combatir la xenofobia que enfrentan en los países de acogida. Es muy importante esa pregunta. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta más de aquí y después compartimos una pregunta desde la virtualidad. Muchas gracias, buen día.
Mi nombre es Cristiana Luis Francisca, vengo de República Dominicana, represento al movimiento de mujeres dominico-haitianas mudas. Soy hija de desciendo de migrantes haitianos que llegaron a Haití a la República Dominicana. Saludar el panel, en verdad, para nosotras, no solo como grupo afrodescendiente, sino también como feminista. Mientras se desarrollaba el panel, nos estábamos mirando en el espejo de Nicaragua. En verdad, compañera, la saludo por esa fuerza, esa valentía de incluso estar aquí en este espacio hablando de estas realidades. Y nosotras nos mirábamos en el espejo. Mientras hablaba, sentíamos que estábamos en República Dominicana. ¿Y qué está pasando sobre todo? Siento que es una narrativa, esa narrativa se está haciendo como común en todos nuestros países. ¿Y de qué forma? Como bien decía la compañera, empieza con las mujeres. Cómo realmente los gobiernos se enfocan en los movimientos de mujeres y cómo también recriminan las acciones de las mujeres. Nosotras como feministas, como grupo, la lucha que llevamos, sobre todo en el caso de las mujeres, es fuerte. Hoy día, incluso el discurso de odio, todo el tema que tiene que ver con la salud reproductiva de la mujer, como también tenemos un código penal que penaliza las 3 causales, pero también tenemos el tema de la violencia estructural. Estamos viviendo una situación en estos momentos donde se persiguen a las mujeres que están dando a luz en los hospitales. Tenemos operativos de migración instalados en cada una de las maternidades para apresar a mujeres migrantes y personas que entienden que sean de color y que no tengan documentos para deportarlos en Haití, independientemente exista una situación política en Haití. Pero el problema no es ese, el problema es que solo por el color de piel apresan a las personas. No importa que sean personas que nacieron en Dominicana, no importa que sean mujeres que están viviendo, que residen en República Dominicana, pero solo con el hecho del color de su piel y que entienda que llegó de Haití, son apresadas. Entonces, es terrible, porque cuando los estados son los que tienen que acaparar, proteger derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes, son los que están atropellando derechos. Entonces, en verdad, entendemos que la tendencia es la misma, la narrativa es la misma. Y en verdad saludo este panel a nombre de República Dominicana y del grupo feminista. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristiana. Una pregunta. No, quizás una declaración muy rápida. Hay un litigio ante la ILO, International Labour Organization, y justo en uno de los 4 convenios que están en el litigio, que va a culminar muy probablemente una comisión de investigación, es la Comisión 111 de la ILO en cuanto a la discriminación. Así que ahí tendríamos un foro de las distintas perspectivas de plantear los temas de discriminación, ya sea por género, por razones políticas, por razones de raza, etcétera, etcétera. Entonces podrán aportar a esa información. Buenísimo. ¿Te puedes presentar, por favor? Soy integrante del GREN también. Muchas gracias. Bueno, voy a compartirles una pregunta de nuestra participación virtual. Viene de Violeta Granera, de la Unión Nacional Azul y Blanco. Dice, estoy en línea y por aquí agradezco a las panelistas internacionales y nacionales por este evento. Excelente para levantar la voz y el dolor de las mujeres nicaragüenses. Gracias al GREN y a la CDH por su incansable acompañamiento. Soy de la tercera edad y agradezco la mención a la vulnerabilidad de esta condición sumada a las demás vulnerabilidades. ¿Qué más podemos hacer para apoyar a este sector que lo un poco?
Entonces, tenemos como 6 minutos solamente para ir respondiendo y luego pues vamos a cerrar el evento. Entonces, por favor. Me parece que en estas tan ricas preguntas y anotación y cuestiones, las mujeres nicaragüenses son las que realmente tienen la voz, la experiencia, bueno, el dolor, y también las que sostienen la memoria y la lucha. Solo un punto que aparece, bueno, Aldelo lo levantó y aparecía ahora en esta cuestión de la asistente, de la que está compartiendo con nosotros en línea, sobre qué más podemos hacer, ¿no? Esa pregunta siempre está presente. Como integrante del GREN, yo siempre pienso que se hace en todos lados, se hace muchísimo. Hoy estuvimos en un desayuno de trabajo temprano, en un desayuno de incidencia política, donde ya se está pensando, bueno, en qué son los espacios posibles, mirando al 2027, a las elecciones en Nicaragua, en el marco de la Asamblea General de la OEA, cómo se puede lograr más, cómo se puede que el mandato de democracia, y estuvieron personas que tienen las posibilidades de levantar esas cuestiones, y bueno, y con el GREN también siempre hablamos de, bueno, las posibilidades de jurisdicción universal, las posibilidades de la Corte Penal Internacional, las posibilidades de la Corte Internacional de Justicia, cómo rendir cuentas. Ya nombraba a la Organización Internacional del Trabajo y un caso que hay ahí. Todos estos espacios, y ahí lo saben muy bien, son espacios de resistencia. También, por lo menos yo siempre siento desde las Américas, de América Latina, que bueno, que además de los problemas mundiales generales, en el caso de la región, sí, Venezuela ha ensobrecido mucho la situación de Nicaragua, es una versión personal, pero bueno, viviendo en las Américas lo siento, ¿no? Bueno, razones geopolíticas, razones de riquezas naturales, razones históricas, como en el caso de Cuba, etcétera, etcétera. Pero bueno, en Nicaragua yo creo que acá las personas en el exilio y todo están haciendo todo lo posible, la esperanza está ahí, todo lo que hace el GREN, la Comisión Interamericana, otros organismos de monitoreo, de accountability. Así que bueno, todas las ideas son bienvenidas, y creo que mucho están haciendo ustedes, muchísimo. Nosotros siempre decimos, esto no existiría, estos espacios en el GREN, si no fuera por el sostén de las víctimas, si no fuera por el sostén de todos los nicaragüenses adentro y fuera de Nicaragua. Todo el trabajo nuestro es merecido también por todo lo que aportan, aún en situaciones de extrema vulnerabilidad, con riesgos serios de reprimenda física, integridad personal, moral, etcétera. Así que bueno, esa es la aporte del GREN. Yo creo que para las otras preguntas, aquí está la comisión y están acá las compañeras nicaragüenses. Ha sido un honor compartir con todas ustedes el panel. Un gusto, y sí, muchas gracias, y muchas gracias por el interés y por las preguntas, y refuerzo la idea que se dio sobre la OIT en términos de derechos laborales. Y entiendo la sensación de frustración con respecto a tanto que se ha documentado, tanto que se ha denunciado, tanto que se ha arriesgado en el proceso de documentar, de denunciar, de llegar a los diferentes mecanismos que hasta ahora comparto la sensación de insuficiencia. Nicaragua, Venezuela, Cuba, Haití son 4 grandes crisis en la región. Desde la Comisión y desde la Relatoría, para Nicaragua estamos comprometidos con visibilizar la situación y con proteger a las víctimas. Los mecanismos que existen dentro del sistema interamericano, ustedes los conocen, más allá del monitoreo del MECENI, que sobre todo a partir del 2018 ha estado documentando de manera muy rigurosa la situación, tanto en Nicaragua como ahora, de los exiliados nicaragüenses que tampoco están seguros
en el exilio, pero conocen también los otros mecanismos de protección de casos, de medidas cautelares. La señora Vilma fue desnacionalizada a pesar de tener una medida provisional. Creo que somos conscientes de que el ambiente que puede garantizar la recuperación del respeto integral a los derechos humanos en Nicaragua es la democracia. Y por tanto, también estamos comprometidos con la defensa de esa democracia. Las pautas las tienen que dar los nicaragüenses y yo creo que las están dando y los estamos escuchando. Los estamos escuchando cuando piden retorno seguro de los exiliados, por ejemplo, de cara al proceso que se ha anunciado electoral en el 2027, cuando exigen la liberación inmediata de todos los prisioneros y prisioneras políticos, los que se encuentran en desaparición forzada, cuando reclaman los cambios que ya tienen que ser incluso constitucionales a partir de las últimas aberraciones al orden constitucional nicaragüense para que pueda existir un escenario de elecciones libres y justas en ese país. Concluir con un recordatorio que hacemos siempre desde la comisión, junto con acompañar la lucha del pueblo nicaragüense por recuperar los derechos y la democracia. Recordamos la responsabilidad compartida que tienen los estados y en ese sentido, bueno, pues hacer un llamado a la incidencia y a la acción en apoyo a los principios más básicos y los objetivos más concretos, tanto de la Convención como de todo el sistema interamericano, que es la protección de los derechos y la recuperación, la defensa, la promoción de la democracia. Yo quiero agradecer a Violeta Granera que hizo su pregunta ayer. Violeta Granera estuvo presa política y fue una persona muy importante en 1990, después de las elecciones del 90, en el proceso de reconciliación, que es algo que recoge el informe del GREN, el aporte de las mujeres en estos procesos de reconciliación. Y quiero, pues ahí no están los nombres, pero yo quiero decir pues que Violeta fue una persona muy importante en ese proceso. Veníamos de una guerra civil y de una guerra de agresión, y pues hubo que hacer mucho esfuerzo, mucho encuentro y mucha capacidad y generosidad. Violeta estuvo ahí. Bueno, ¿cómo le pagó la dictadura? Con casi 2 años de cárcel. No quería dejarlo de decir. Bueno, yo creo que voy a insistir en que reflexionemos sobre realmente si creemos en la igualdad y si creemos en la libertad, ¿verdad? ¿Hasta dónde creemos en la igualdad y hasta dónde creemos en la libertad? Insistir en que no debe ser el parámetro masculino, ¿verdad? Sino que debe ser una cuestión más allá de esto. Creo que yo invito a eso, a que reflexionemos sobre hasta dónde somos realmente personas que creemos en la igualdad y actuamos en consecuencia. Eso quería decirlo, y quería plantear el tema de que toda la persecución hacia las mujeres y la forma particular, ¿verdad?, de la crueldad esa de utilizar a sus hijos para perseguirla, al final de cuentas es un proceso de disciplinamiento a las mujeres que se salen del molde, que lo tengamos eso presente. Y recordar eso, ahora a propósito de lo que el Parlamento Europeo salió hablando, ¿verdad?, de abrir procesos y demás, hubo una violación al Estatuto de Roma, ¿verdad? Y está el K1B el 71B y el 71K, que cabe perfectamente en eso. Y a la compañera de Haití, nosotras de Dominicana Haití, en su momento, cuando fue la reforma constitucional, enviamos comunicación al presidente de la República diciéndole que no se metieran a esa cosa, pues que iban a violentar a las mujeres. Entonces creo yo que tenemos que apoyarnos siempre, todas entre nosotras, ¿verdad? Y digo todas, no me estoy refiriendo solamente a las mujeres. O sea, yo creo que como aquí hay minoría de hombres, pues
pueden estar. Además, nosotros hemos pasado siglos asumiendo el todos de ustedes. Así que los invito a que todas reflexionemos sobre este asunto y que nos apoyemos todos entre nosotras. Gracias. Yo quisiera referirme puntualmente al tema que abordaba la compañera sobre la discriminación laboral y sobre el problema de la xenofobia. En Costa Rica, que nos ha recibido con los brazos abiertos, nos encontramos con una fuerte xenofobia y con una fuerte discriminación racial. Costa Rica tiene una miopía racial muy fuerte, con esa idea de que en Costa Rica no hay indígenas. La discriminación hacia los grupos indígenas es muy fuerte y lo viven con mucha insistencia o con muy duramente las mujeres indígenas desplazadas, las mujeres indígenas nicaragüenses desplazadas. Sufren, como bien decía Lulio, Salvador, en los lugares de trabajo donde les prohíben hablar en misquito y es motivo de sanción. Si alguien les llama por teléfono y les habla en misquito, no pueden contestar en misquito, porque eso les puede ocasionar una sanción en su centro de trabajo. Y lo que nos toca sistemáticamente es empezar por educar a las autoridades costarricenses, porque no tienen oído para esos problemas. Y es algo que hacemos sistemáticamente, pero tenemos que hacerlo mucho más. Y así como pasa en Costa Rica, pasa en todos los otros países de acogida. Si hablamos de los Estados Unidos, mejor hacemos un silencio para no herirse susceptibilidades, ¿verdad? Pero la problemática es seria. La problemática de discriminación étnica y la problemática de discriminación por xenofobia están presentes para todos los grupos exiliados y exiliadas. Y conocemos de cerca la vivencia de las hermanas dominicanas y haitianas, ¿verdad? Porque les acompañamos en muchos momentos, incluyendo en el periodo post-terremoto, y sabemos, digamos, lo que esto significa para las mujeres haitianas y dominicanas y haitianas, pero es algo en lo que tenemos que levantar toda la voz y no cerrar la mente ante estas discriminaciones y decirlo de manera insistente. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos han acompañado. Sabemos que de aquí salen más sensibles ante las manifestaciones de estas discriminaciones y esta violación a los derechos de las mujeres en Nicaragua y en otros países. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente a todos los panelistas. Para ir cerrando el evento, pues le invito al director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, a tomar la palabra. Muy corto porque ya voy la comida. Empezamos a almorzar aquí en el próximo salón. Desde el Grupo de Acción Nicaragua ante la OEA, queremos agradecer especialmente a la comisionada Rosa María Payá y a Aguilar Peralta del GREN por
estar acá. Sabemos que ahí tienen unas agendas están muy ocupadas en estos días por acá. Pero es importante recordar quiénes somos las organizaciones que participamos en esta iniciativa Nicaragua ante la OEA, que son el colectivo Nicaragua Nunca Más, la Asociación Memoria y Justicia, el Movimiento Autónomo de Mujeres, la Fundación del Río, CISAS Costa Rica, Huanqui y bueno, nosotros. También recordar que tenemos un colectivo, las mismas organizaciones, junto con otras organizaciones de cara a la ONU, que se llama el Colectivo 462, que fue por el cual hicimos incidencia para la creación precisamente de un mecanismo que permitiera investigar la situación de violación a los derechos humanos en Nicaragua, que se convirtió en un gremio. Y vamos a continuar luchando por la renovación del mandato. Cuenten con nosotros. Vamos a continuar trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuenten con nosotros. Y desde las organizaciones sensibles que vamos a continuar trabajando en litigio, incidencia política, y este es uno de los eventos más que nos ayudan a visibilizar lo que está ocurriendo en Nicaragua. Muchísimas gracias y les invitamos a almorzar. Ahora sí. Sigan el olor, nada más.